De repente todo el mundo habla de guerra y lo hacen con una normalidad que realmente sorprende. He visto informativos donde se calculaba el tiempo que tardarían en llegar a Madrid misiles nucleares provenientes de Rusia. He leído crónicas donde se compara la capacidad de respuesta que tendría Europa ante un conflicto así, un ataque de este tipo, la escalada militar del Próximo Oriente, como si eso fuese inevitable, o directamente he oído cosas sobre una tercera guerra mundial. Estos son tiempos delirantes. Por un lado, nadie esconde que tras la voluntad de luchar contra la desinformación, se pretende censurar y por otro, se insiste en que los ciudadanos, por incapacidad de comprensión, pues no puedan entender que son más pobres o que lo serán aún más. Son tiempos delirantes, donde unos pocos quieren a muchos dependiendo. El modo en el que lo van a ir logrando, pues no es demasiado sofisticado, pero como es gradual, pues no se nota. Te hablo de generar miedo a los preocupados y distracciones a los despreocupados. Hoy te voy a hablar de cómo lo están haciendo y si en el proceso de hacerlo se produce un accidente, quién sabe, ¿qué deberías hacer tú con tus finanzas? Pero antes de seguir, permíteme que te hable del patrocinador del vídeo de hoy, Trade Republic, un banco alemán completamente digital y realmente muy interesante si tienes algo de dinero ahorrado y quieres rentabilizarlo sin arriesgarlo en bolsa, por ejemplo. Trade Republic te proporciona ingresos pasivos, es decir, que sin hacer nada, ellos te pagan un interés anual, que te lo abonan mes a mes y que además puedes retirarlo cuando quieras. Ahora mismo te ofrece una rentabilidad que proviene del tipo de interés directamente del Banco Central Europeo, es decir, un 3,75% actual. Por cierto, la cuenta de ahorro de Trade Republic está asegurada legalmente hasta los 100.000 euros. Los fondos se guardan en algunas de las instituciones financieras que podríamos decir más seguras del mundo, como JP Morgan o Citibank, y está supervisado además por el Bundesbank, lo que sería el Banco Central alemán. Echadle un vistazo, tenéis toda la información en el enlace de la descripción y en el comentario fijado, y a ver qué tal. Y ahora sí, vamos al vídeo de hoy, porque se trata de un trabajo que llevo semanas elaborando, que proviene de muchos libros y documentos revisados y que expone el momento actual, los riesgos que corremos, porque los corremos, y qué podemos hacer si al final a alguien se le va la mano con todo esto. Quédate, que lo de hoy también te interesa. Noruega ha tomado una decisión estratégica al comenzar a almacenar cereales, en un movimiento que ellos dicen que busca protegerse ante las posibles crisis que pudieran irrumpir las cadenas de suministro o provocar fuertes incrementos en los precios de los alimentos básicos. Esta decisión, anunciada por el gobierno noruego, responde a, entre otras cosas, un escenario de guerra en Europa. La medida incluye un acuerdo para almacenar 30.000 toneladas de cereales entre este año y el que viene, con el objetivo de alcanzar las 82.000 toneladas a finales de esta década. Suficiente, dicen, para abastecer a la población durante 3 meses en caso de guerra. Noruega, con una población de poco más de 5 millones de habitantes, pues es conocida por su alto nivel social y económico. La creación del Fondo Soberano Noruego, alimentado por los ingresos del petróleo, curiosamente, ha sido clave en asegurar la estabilidad económica a largo plazo allí, evitando, curiosamente, la maldición del petróleo, que ha afectado a otras naciones ricas en recursos de este tipo. Es de una hipocresía importante ir de sostenibles mientras riegas al mundo de aquello que dices odiar, pero bueno, eso es otra cosa. Esta acumulación de cereales es una táctica preventiva con profundas raíces históricas en Noruega. Es un enfoque coherente con su tradición de anticiparse al futuro y de gestionar sus recursos con cierta visión a largo plazo, y además refuerza esa imagen de que Noruega, como país, que no solo gestiona bien sus recursos, sino que también está preparándose para afrontar un desafío, una guerra, algo terrible que se acerca en el horizonte. Esa es una de las noticias, pero hay más. A pocos días de las elecciones legislativas anticipadas en Francia, Emmanuel Macron ha generado controversia al advertir sobre el riesgo de una guerra civil si no logran una victoria su pandilla. En un podcast reciente, Macron declaraba que una victoria de la extrema derecha o de la extrema izquierda, le da igual, podría desencadenar una guerra civil en el país.
de manera que las tensiones ya presentes en la sociedad francesa pues aumentarían. Este es el típico caso de un gobernante, hay muchos, que se quejan del ascenso de formaciones políticas contrarias y de signo más radical que el suyo, pero no hacen nada. El partido presidencial, conocido como Renacimiento, traducido, utiliza el miedo como estrategia electoral, una táctica que muchos han criticado, sobre todo sus oponentes, ¿no? Luego volveré a este concepto, más tarde. El del miedo, por cierto. Pero ahora sigamos hablando de Macron, que considera que la polarización política llevará a Francia a una guerra civil. Es todo muy moderado, ¿no? Pero no solo Macron ha derrapado con este mensaje, que obviamente tiene una estrategia detrás. La situación se ha ido agravando tras unas declaraciones del ministro de Interior francés, Gérald Darmanin, quien alertó sobre tensiones extremadamente fuertes en Francia, como si no lo supiéramos. Por su parte, el ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, señaló que el partido de Le Pen es un generador de violencia. Bueno, el ambiente en Francia es tenso, eso está claro. A medida que se acercan las elecciones, que ya son ya mismo, las declaraciones se incendian, prometen medidas drásticas, elevan la temperatura política. Pues ahora, como pasa en el resto de países europeos, nadie habla de los problemas de la gente, curiosamente, porque el discurso se eleva hasta el infinito, incluso hablando de guerras, que es imposible bajarlo a, por ejemplo, la inflación, o como en el caso de Francia, a un déficit inasumible, una deuda que no para de crecer, o de un país fallido en lo económico. Como es tan grande, tardará en quebrar, pero Francia quebrará. Pero si fuera una cosa a la francesa, pues lo dejaríamos ahí. Y una vez pasen las elecciones, de allí podríamos ir a otras cosas. Pero no, no solo es un tema doméstico francés. Los mensajes sobre un conflicto armado en Europa se suceden por parte de toda esta gente en un ejercicio de vergüenza ajena y de responsabilidad supina. Cada día escuchamos en los medios tradicionales y en los discursos de estos mandatarios europeos la preocupación por una posible tercera guerra mundial. Lo dicen con toda normalidad. Ha surgido una fuerza en el mundo cada vez más polarizado y tenso en ese sentido. La invasión rusa de Ucrania y el conflicto entre Israel y Palestina pues son solo algunas de las crisis que han intensificado esa inquietud global, según ellos, y llevan a muchos a preguntarse si no estamos al borde de un conflicto a gran escala. La caída del muro de Berlín en 1989 marcó el fin de la Guerra Fría y proporcionó un alivio mundial significativo al concluir la amenaza nuclear que había mantenido el mundo en vilo durante décadas. Sin embargo, esa paz duradera ha resultado ser efímera. Solo 3 décadas después, el mundo se encuentra nuevamente en una situación de alta tensión, de repente, con conflictos en Europa, Oriente Próximo. Todos ellos recuerdan tiempos más oscuros del pasado, cierto, o por lo menos eso dicen. Pero seamos realistas, los enfrentamientos actuales, aunque graves y destructivos, son mayormente disputas regionales, sin una conexión directa que las unifique con un conflicto global. Ellos insisten en que parezca eso, pero la probabilidad de un conflicto a gran escala es, aunque sea mayor ahora que en cualquier otro momento desde la Segunda Guerra Mundial, tampoco está ahí a la vuelta de la esquina. El mundo actual ya no está dividido en 2 bloques, que sean monolíticos como durante la Guerra Fría, sino en múltiples facciones hostiles con diversas ideologías identitarias, nacionalistas, étnicas, religiosas. La proliferación de muros, tanto físicos como ideológicos, ha aumentado, en lugar de disminuir. Este entorno fragmentado y polarizado lo que añade es una capa de complejidad y de riesgo en la política internacional, no lo dudo. Pero la situación es grave, cierto. Pero tengo claro que hay quien le interesa esa escalada real o el incremento de un miedo social. Se nos invita a consumir tiempo mirando a cualquier idiota haciendo el idiota en una aplicación idiota. Al mismo tiempo, para los que no son idiotas, no hacen el idiota o no miran a nadie haciendo el idiota, se les inocula el pánico a una guerra global y destructiva. Si no miras TikTok y no te crees lo de la guerra, se te acusará de consumir desinformación. Todo para evitar que pienses. No hay más. Es mejor que tengas miedo o que no te enteres de nada. La mayor transferencia de riqueza jamás llevada a cabo se ha iniciado ya por culpa de la deuda, el gasto militar y la corrupción sistémica. Mientras te tomes tu tazón de cloroformo matinal, ya sea para no ver nada o para asustarte con las guerras, no pondrás en duda que te están empobreciendo, lentamente, pero a un ritmo uniforme, y que de algún modo acabarás siendo controlado con múltiples herramientas y serás feliz, porque el sistema te vigilará, te cuidará y te alimentará. Pero no tendrás nada, ¿eh? Al final volveré a este tema.
volveré a recordarte cómo evitarlo. Cómo seguir siendo propietario de tu vida y no venderla a cambio de una hipotética seguridad que no necesitas es la clave. Pero recapitulemos. Su discurso es el siguiente. La incertidumbre sobre el futuro es mayor que nunca. La Unión Europea, consciente de los riesgos, plantea la necesidad de un esfuerzo compartido para salvaguardar la estabilidad ante la creciente amenaza de conflictos. Los expertos en defensa nos advierten de un futuro sombrío, con posibles guerras que podrían involucrar a múltiples potencias en los próximos 5 años, dicen. La clave para evitar una catástrofe global radica en el control del mensaje, evitar la desinformación y en la cesión de tu patrimonio con impuestos cada vez más altos a fin de que ellos construyan un lugar seguro para ti y para los tuyos. Es aquello de, si no pagas, ¿cómo vamos a tener hospitales, escuelas, carreteras, defensa? Ya sabes, nunca dicen nada sobre la deuda, esa que evitará que, aunque te expolien, en el futuro, no se puedan construir hospitales, escuelas, carreteras, defensa. Son la leche. ¿No me crees? Escucha lo que decía no hace mucho Thierry Breton, el comisario europeo del mercado interior. Nous allons décider demain de mettre ensemble notre capacité de production de défense. C'est vrai que la guerre en Ukraine Dice algo así como que debemos pasar al modo economía de guerra para proporcionar a Ucrania lo que necesite y también para nuestra propia seguridad. Es curiosa la omertá mediática que existe con respecto a los cargos europeos, porque este Thierry Breton tuvo algún tipo de relación con una cosa llamada NewsGuard, una empresa estadounidense conocida por evaluar la credibilidad de los sitios web de noticias. Bueno, donde se encuentran, por cierto, diversos exfuncionarios de inteligencia en su consejo asesor. El propio Michael Hyde, exdirector de la CIA, es uno de ellos. Lo dejo ahí. Pero todo tiene una pinta de réquiem estratégico que da la risa. La posibilidad de un conflicto bélico en Europa ha captado la atención de expertos en seguridad, analistas, diplomáticos, geoestrategas, militares, historiadores. Aunque la guerra no es la opción más probable, la posibilidad no es nula. Acepto. Países como Finlandia, Suecia y Noruega, conscientes de ese riesgo, pues han decidido unirse a la OTAN como medida preventiva, como si eso les fuese a salvar de algo. La tensión internacional y la reciente escalada de hostilidades plantean una pregunta crucial. ¿Es real el riesgo de una guerra con Rusia en suelo europeo? ¿O se trata de una estrategia de comunicación para movilizar recursos y apoyos? Haz de jurado popular y déjalo en los comentarios, porque la actual tensión en Europa es la más alta de las últimas 4 décadas, pero ¿y si se ha diseñado? A diferencia de las crisis, por ejemplo, de los euromisiles durante la Guerra Fría, ahora se enfrenta a una guerra abierta en Ucrania que involucra a una potencia nuclear. Además, muchos de los mecanismos de estabilización de conflictos que están establecidos después de la Guerra Fría se han abandonado. Y además eso aumenta, obviamente, la inestabilidad, pero no niego que la posibilidad de una guerra en Europa pueda ser algo más que una especulación, no lo niego, aunque creo que no es inevitable. La probabilidad ha aumentado debido a la voluntad de llegar al filo de la navaja, por intereses propios y de ocultar otros hechos de tipo económico y social, migratorio, cultural, por parte de los que nos están llevando a ese vértice. Se encargan de recordarnos que los indicadores de esta amenaza son alarmantemente similares a los de las décadas de 1910 o 1930, y lo curioso es que Europa está adoptando una estrategia similar a la que tiene Estados Unidos. Utiliza la carrera armamentística como motor económico. Si se para la guerra, se para la industria de países que no pueden sustituir sus fábricas por hoteles de playa. Ese enfoque prioriza el desarrollo de la industria militar y el incremento del gasto armamentístico, con planes para que la Unión Europea alcance un gasto de defensa de $1 billón para 2030. La imposición de la OTAN de que sus miembros gasten un 2% del PIB en defensa refuerza esa tendencia. Es una cifra que proyecta 350.000 millones de euros en armas para 2024. Lo curioso es que todo eso se decidió mucho antes de los conflictos actuales, o por lo menos al ritmo actual. Y aquí viene el truco. Para financiar ese inmenso gasto militar se anuncia la vuelta a políticas de austeridad. Esta economía de guerra, financiada mediante presupuesto y deuda comunitaria, desprioriza inversiones en sectores socialmente útiles. La financiación de la industria militar se facilita mediante créditos al Banco Europeo de Inversiones, eliminando así restricciones que se utilizaban antes cuando se decía que no podía haber fines militares. Cambian las normas cuando les conviene. Solo hay un imprevisto: el crecimiento electoral de partidos que denuncian ese modelo, aunque me temo que al final también estos acabarán comprando la merienda europea. Todo
a su tiempo. Solo hay que ver cómo votan en contra de sus principios sin despeinarse, algunos de ellos ya. Hablan de moderar su mensaje para llegar a más gente y cosas similares. Pura mercadotecnia. Y ahora volvamos a la economía. Se nos habla de economía de guerra. El concepto economía de guerra ha resurgido en el discurso político y económico europeo, impulsado por esas crecientes tensiones geopolíticas, priorizando las necesidades militares sobre el consumo social. Y este enfoque conlleva un mayor control gubernamental sobre las industrias, si te das cuenta. La reasignación de recursos, la producción centrada en la defensa, el empobrecimiento y embargo civil, si es preciso. Perdón, no quise decir embargo. Con la implementación del euro digital y del identificador europeo, estamos hablando de requisar, no de embargar. Y de anular civilmente a alguien, no de controlarlo. Las herramientas que te decía antes son esas. Pero, ¿qué es una economía de guerra? Una economía de guerra no solo se refiere a un Estado en guerra directo, esa es una trampa. También puede ser una herramienta de disuasión y de guerra informativa, enviando, por ejemplo, un mensaje de determinación estratégica. En ese contexto, Europa no está en guerra directa, pero la ayuda a Ucrania y la tensión con Rusia han hecho que la idea de una economía de guerra pues se considere seriamente, y nos la están inoculando, vaya, otra vez esa palabra, poco a poco y en 3 o 4 dosis. Vaya, otra vez. La implementación de una economía de guerra en Europa sería una tarea monumental debido a la necesidad de coordinación de esos 27 Estados miembros de la Unión Europea. No nos engañemos. La Comisión Europea tendría que centralizar, ojo con eso, la planificación y la ejecución de políticas, lo cual, aunque sea complicado, sería una especie de sistema federal compartido con estructuras económicas convergentes y una decisión única. Complicado con la norma actual, pero regulando para la guerra será coser y cantar. Los europeos deberían prepararse para los sacrificios necesarios de una economía de guerra, como recortes de servicios públicos, aumentos de impuestos y precios más altos. Esa es la idea. Por eso, no sé si os acordáis, cuando Borrell en el Parlamento Europeo dijo que la guerra se disputaba en nuestras casas y que para ello debíamos bajar el termostato y pasar frío en invierno. Se refería a que, como sus decisiones encarecieron el gas, soportarlo era como estar en el frente. Estaba tarao. No creo que lleguemos, pero aunque algún paso se dará a medida que se necesite ejercer control, disimular deuda, establecer grado de dependencia social, todo eso que ahora no tienen. De ahí que como nadie nos va a defender, protegerse de todo esto es cuestión propia. Y ahora viene lo que te quería decir. Prepararse económicamente para una guerra en Europa es una tarea compleja que requiere una estrategia bien pensada y multifacética, aunque sea ese tipo de guerra que dicen. La primera medida esencial es diversificar las inversiones. En tiempos de inestabilidad es prudente invertir en activos considerados como seguros. El oro, depósitos que mantengan un rendimiento equivalente a los tipos de interés del Banco Central de turno, como te decía, las propiedades inmobiliarias en regiones estables, bonos del tesoro protegidos contra la inflación, denominados como TIPS, acciones de empresas de consumo básico, ojo con eso, acciones de empresas de servicios públicos, fondos indexados, cuentas de ahorro de alto rendimiento, certificados de depósitos, los CDS, fondos de inversión en bienes raíces, los REITs, invertir en empresas del sector de defensa y seguridad, Bitcoin y algo que a mí me interesa especialmente, fondos de cobertura sobre terrenos agrícolas. Un día te explicaré esto en concreto. También es crucial mantener un fondo de emergencia en efectivo para cubrir gastos esenciales durante periodos de inestabilidad. El cash, mientras nos dejen, es el rey. Diversificar las inversiones en mercados internacionales también puede reducir significativamente el riesgo que se asocia con la región del conflicto. Si estamos en conflicto nos pasará eso, y así tienes un colchón financiero adicional. En Europa, el país que mejor podría recuperarse de una situación económica compleja, al contrario de lo que muchos piensan, es Alemania e Italia, y el que menos, España, Francia o Grecia. Cuando la marea baje, que bajará, depender de los servicios habrá sido un error, y recomponer la industria tecnológica alemana será relativamente más sencillo, como han hecho siempre. La protección de los activos es otra consideración vital, porque asegurar propiedades y negocios contra daños y pérdidas relacionadas con cualquier conflicto que pudiera haber
disturbios, puede proporcionar una red de seguridad bastante importante. Además, desarrollar planes de contingencia para proteger los activos empresariales y personales aseguraría un plan de acción claro y efectivo en caso de alguna emergencia. Optimizar las deudas también es crucial. Minimizar las deudas. Fuera deudas. No es el momento de endeudarse, especialmente aquellas que tienen ahora tasas, por ejemplo, variables, que podrían aumentar en tiempos de mayor crisis, si fuera necesario, refinanciar deudas a tasas fijas cuando sea posible, reducir la presión financiera durante periodos de inestabilidad es clave. Si los noruegos tienen razón y la cosa se complica, sería bueno asegurar el acceso a fuentes alternativas de energía, combustibles para mantener la operatividad en situaciones de escasez, ¿no? Ya veremos. Consulta con asesores financieros para obtener estrategias personalizadas que te puedan proporcionar un plan adaptado a una circunstancia individual. Nunca está de más, venga o no venga el lío. Mantenerse informado sobre las tendencias económicas y geopolíticas también es vital para anticiparse y reaccionar adecuadamente a los cambios en cualquier entorno. No te lo dirá tu banco. Lo deberás saber tú. Ellos harán lo posible para que no te muevas, que sigas igual, te empobrezcas un poco más cada día si hace falta. Por eso te recomiendo el patrocinador de hoy, que no es un banco tradicional. Y ahora déjame que regrese, como te decía hace un rato, a la idea principal. Mientras todos estos excesos y todo este decorado sobre la inseguridad, la incertidumbre y el pánico se extiende poco a poco, de un modo irresponsable, se libra una batalla de tipo económico que sí debiéramos atender. Y en detalle, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que aterriza de pleno en Europa. El libre comercio está enfrentando serios desafíos. La presidencia de Donald Trump en Estados Unidos ya marcó el inicio de una serie de disputas comerciales con China, que luego Joe Biden pues no ha hecho más que intensificarlas. Ahora, por cierto, la Unión Europea se ha sumado a esta creciente escalada arancelaria, impactando a bastantes industrias y sectores económicos en toda Europa, especialmente también en España. La reciente oleada de aranceles cruzados entre la Unión Europea y China pues está golpeando a los productores de carne de cerdo europeos, un sector, por cierto, vital en algunas regiones españolas. Además, el cognac francés, por ejemplo, los coches de lujo europeos, todos ellos se han visto afectados por las represalias arancelarias de Pekín, y en respuesta Bruselas ha impuesto aranceles a una variedad de productos chinos, incluidos vehículos eléctricos, la vainilla, tuberías de acero, cosas así. La motivación detrás de estos aranceles es multifacética. Por un lado, hay una clara intención de contrarrestar las prácticas de la Unión Europea, que se consideran como competencia desleal, por ejemplo, los subsidios masivos del gobierno chino a sus industrias y que les permite a sus productos competir a precios mucho más bajos en los mercados internacionales. Y también, por otro, ese movimiento pues refleja una creciente presión interna dentro de los países occidentales para proteger los empleos locales, responder a las demandas de movimientos políticos que critican la globalización, sus efectos negativos sobre las economías locales. Ese es el asunto. Si acumulamos o no cereales, como los noruegos, es un tema, sí, pero de momento tenemos otro problema gravísimo, una guerra comercial con China que vamos a perder seguro. En lugar de poner aranceles a los coches chinos, se debería haber evitado llegar a esta situación, digo yo. El problema es que Europa decidió cargarse su principal industria con una idea cósmica de destruir la fabricación de vehículos a combustión. Con reglas, regulaciones, normas suicidas, hemos ido dejando todo el espacio comercial libre a los chinos, que llevan mucho tiempo pensando en ese escenario. Tontos no, lo siguiente. Existe otra posibilidad, la que intento defender en este vídeo. A nuestros gobernantes, esos que se están repartiendo nóminas, cargos y dietas estos días, han visto que aplicando tecnología para controlar lo que denominan desinformación, generando miedo a escenarios bélicos o hablando de agresiones desleales a nuestro mercado, lo que consiguen es generar dependencia y se aseguran su sillón de alcántara y su visa oro para tiempo. Igual es una tontería, pero igual no. La escalada arancelaria entre Unión Europea y China es un reflejo de un cambio más amplio de la política comercial global. No se puede evitar. Con la desconfianza política, las medidas proteccionistas ganan terreno y marcan un cambio significativo en la manera de que las naciones aborden el comercio internacional y se destruya la exportación, la competencia global, la prosperidad de las regiones que precisan exportar para crecer. Y resulta que Europa no puede encerrarse en sí misma porque no tenemos nada más que sol en el sur y una industria en declive en el norte. El disparo en el pie no se ha llevado un dedo, se ha llevado el pie entero. Y ahora recapitulemos.
Piensa en todo lo que te he contado hoy. Recuerda que la teoría de la ventana de Overton describe cómo las ideas que inicialmente son impensables pueden, a través de una serie de cambios progresivos en la percepción pública, llegar a ser aceptables y finalmente se conviertan en políticas públicas. Esa ventana define el rango de ideas políticamente aceptables en un momento dado, y puede moverse dependiendo del discurso público y de la manipulación en los medios. Ahora toca pensar que peligra todo y que debes estar tranquilo porque los gobiernos, los bancos centrales, las organizaciones globales están ahí para protegerte. La idea central de lo que hoy te he expuesto trata de cómo, a medida que se evidencie cómo la deuda y la pérdida de capacidad adquisitiva para desarrollar políticas públicas destinadas a mejorar la vida del ciudadano se estrechan, ellos puedan justificar el ciclo perverso de más deuda, prepararse para una guerra, más inflación por culpa de esa deuda, que te empobrecerá, y una dependencia social universal para controlarte. Mientras eso pasa, irán poniendo en marcha herramientas que lo permitan hacer con poco esfuerzo. Échale un vistazo a otros contenidos donde te hablo de las CBDC, de los sistemas de control social. Todos ellos ya están en pruebas. Si quieres también puedes seguirme en Telegram, que es donde detallo con documentos y pruebas todo esto. Recuerda, no dejes de pensar. Básicamente porque esta gente utiliza el cuarto elemento de la ventana de Overton para generar el ecosistema necesario. Se denomina crisis prefabricada o aprovechar una crisis sobrevenida. Se trata de generar o exagerar crisis para justificar medidas radicales que, de otro modo, serían inaceptables. Recuerda los ataques del 11S. Antes de eso, subirse en un avión era una experiencia relativamente agradable. Ahora es una especie de humillación social importante. El punto número 5 de esa teoría es la que habla de las políticas económicas que favorecen la austeridad. Se incluirán de manera gradual como sensatas y necesarias, a pesar de que originalmente podían haber sido vistas como algo inaceptable. Para evitar las protestas, se generan planes de ayuda y amortiguadores sociales del tipo ingreso mínimo vital o similar. La manipulación a partir de todo lo que te he expuesto hoy puede llevar a un público que no cuestiona las decisiones políticas y económicas y además acepta pasivamente cambios que van en contra de su propio interés. Mantener al público enfocado en aspectos superficiales o preocupados en grandes desastres posibles, las dos sirven, evita un debate profundo sobre las políticas fundamentales del día a día y que definen nuestra existencia. Quieren que les debas todo y recuerda que el que debe, depende. Por eso te recomiendo que mientras no lo prohíban, no dejes de pensar. Seguimos.